Ahí está. Ya vi que andaban ahí con Noroña. Oíme. Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por estar presente en esta rueda de prensa que damos el grupo parlamentario del PRI, encabezados por nuestro coordinador Manuel Añorbe desde el partido. Y lo que queremos ahorita es precisar el tema que estamos viviendo en esta crisis que se avecina en el tema judicial. Como ha sido costumbre, les daré un posicionamiento y posteriormente vamos a distribuir lo que hemos construido desde el grupo parlamentario del PRI a todas y todos ustedes, y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Lo que hoy enfrenta nuestro país, amigas y amigos, por parte del gobierno es la antesala a la crisis constitucional más grave que puede generar Morena. Y esto lo han provocado ellos y lo han provocado por sus aliados, por tener un conflicto directo y un pleito no solo torpe, sino que rompe el régimen de libertades, de asumir este pleito permanente con el Poder Judicial. Lo hacen con dolo, por revanchismo, pero sobre todo con una profunda irresponsabilidad, y es claro que quieren empeñar el futuro del país y quieren tener control absoluto del Poder Judicial. Por eso todos los días, todos nosotros, las y los senadores, debemos de reiterarle y de decirle a las y los ciudadanos que lo que está pasando en México no es normal. Es un peligro real, es tangible, ya que la destrucción del sistema del Poder Judicial deja completamente indefenso al pueblo, a las y los ciudadanos, y rompe el régimen de instituciones que las y los mexicanos hemos construido durante décadas. Ustedes lo saben, no habría defensa en el ejercicio y los derechos de las libertades, de los derechos humanos, no habrá amparos que puedan frenar las arbitrariedades e imposiciones que hace el gobierno, no habrá justicia en nuestro país y estará la impunidad desde el gobierno a todo lo que da. Si Morena sigue insistiendo en llevar a México por el camino de la dictadura, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestra nación, simple y llanamente serán letra muerta y no habrá posibilidad de levantar la voz. Lo vamos a seguir señalando aquí en el Congreso, las y los senadores del PRI, las y los diputados federales, los congresos locales, y lo tendremos que señalar a nivel nacional y a nivel internacional como lo hemos hecho. Y por ello queremos ser muy precisos, compañeras y compañeros, respecto a lo que ha presentado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara. Hoy queremos expresar y decirlo de manera firme y contundente que no solo coincidimos, que respaldamos y valoramos el profundo sentido de ese proyecto que ha presentado en la Suprema Corte, porque salvaguarda la esencia del Poder Judicial al defender la división de poderes, la democracia y defender derechos y libertades de las y los ciudadanos. Por eso les daremos 13 puntos fundamentales como lo hemos hecho y que lo compartiremos con ustedes. El PRI respalda totalmente este proyecto porque, como les dije, salvaguarda la esencia del Poder Judicial y defiende la división de poderes y el Estado de Derecho. Hacemos un llamado firme, enérgico y claro al Poder Ejecutivo a acatar este fallo que seguramente la Suprema Corte de Justicia dará en los próximos días, ya sea en la sesión del Pleno de hoy o de mañana, para evitar una posible crisis constitucional que a nadie le conviene. Por eso le reiteramos nuestro respaldo a los 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con anterioridad han expresado su respaldo y su apoyo, porque con 8 no procede esta reforma.
a que se mantengan firmes, a que sean patriotas, a que defiendan a México y a que la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, la división de poderes y el respeto al sistema judicial depende de mínimo esos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso el pueblo de México tiene que estar observando, atento a la posición de estas 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que nosotros respaldamos, apoyamos y que sabemos que van a tomar una decisión por México, por la patria, por la defensa de la Constitución y por mantener el sistema democrático en nuestro país. Por ello, como grupo parlamentario del PRI, hemos manifestado un rechazo tajante, un rechazo total y absoluto a esta reforma judicial impulsada por el oficialismo. El proyecto que presenta la sentencia está bien pensado, está bien fundamentado, está documentado y es totalmente apegado a derecho y a la Constitución, y por eso se los quiero poner, porque los hemos escuchado al oficialismo y a Morena decir muchas cosas de la Constitución. El proyecto de sentencia está fundamentado en el 105 fracción 2 de la Constitución y que protege al Poder Judicial ante cualquier acto arbitrario del poder. Y dice el 105 fracción 2, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, procede la acción de inconstitucionalidad. Por ello, es importante precisar, como el PRI lo hizo desde un principio, que al retirar del dictamen el artículo 1 constitucional, el 103 constitucional, dejaba claro que la Suprema Corte de Justicia puede interpretar y aceptar la acción de inconstitucionalidad como lo marca el 105, por eso el ministro lo acepta y será turnado al Pleno y la decisión. La quinta propuesta que hay, la invalidación de la remoción masiva de jueces y magistrados en la propuesta del ministro Juan Luis González, es un paso clave para la estabilidad y la independencia judicial. Que no estén juezas, jueces, magistradas y magistrados. Eso es una propuesta no solo responsable y clara, respeta la carrera judicial, respeta el trabajo en el Poder Judicial y la expertise de quienes durante años han estado en el tema de justicia de nuestro país. Sexto, la propuesta invalida la elección popular de los jueces de distrito y magistrados, defendiendo su profesionalización del sistema judicial. 7. Respalda que la elección popular de ministros y magistrados electorales es un proceso que puede transitar adecuadamente a juicio del ministro de la Suprema Corte. La propuesta defiende el principio, y esto es muy importante, de no reducir los salarios a juezas, a jueces, a magistradas, a magistrados, a los trabajadores del Poder Judicial en funciones, protegiendo sus derechos laborales. 9. La sentencia invalida facultades excesivas de este Tribunal de Disciplina, evitando una indebida concentración total del poder. 10. Rechaza la creación de los jueces sin rostro, lo que asegura transparencia en la administración de la justicia. 11. Se restituye la posibilidad, y esto es muy importante porque es lo que habían quitado y es lo que interpreta el ministro de la Corte, se restituye la posibilidad de suspender normas generales mediante el amparo, garantizando el acceso a la justicia sin obstrucciones para nadie. 12. La extinción de los fideicomisos se mantiene, pero salvaguardan recursos para la administración judicial y para que sigan operando de manera eficaz, que es un tema que ya se había planteado con anterioridad. Y 13, el proyecto asegura plazos razonables
para dictar sentencias en materia penal y tributaria, cumpliendo con una justicia pronta y expedita, y es el término que marca el ministro de los 6 meses para aplicación de la ley. Y algo que quiero finalizar para pasar a preguntas y respuestas, no está por demás recordar, si ustedes lo recuerdan, en este Senado de la República, estábamos en la Cámara, el 22 de marzo de este mismo año se presentó el decreto imperativo respecto de la Guardia Nacional. El Poder Reformador de entonces realizó una interpretación extensiva de las facultades del artículo 71, entendiendo la iniciativa de iniciar leyes para incluir las reformas constitucionales. Por eso es lo que decimos, ahora resultan hipócritas. Si la reforma constitucional es parte de esos poderes constituidos y no constituyentes, limitados y no absolutos, no podemos renegar de un entendimiento que, por cierto, fue en ese momento consensado por todos los partidos en este Congreso, y simplemente porque no le resulta favorable hoy a la mayoría oficialistas, es lo que busca hoy en día. Seamos congruentes, seamos coherentes como lo ha hecho el PRI, y es lo mínimo que nos exige el pueblo. Ser congruentes, ser determinados, y el grupo parlamentario del PRI tiene que exhibir, tiene que dar el debate. Vamos a participar y vamos a dejar claro que esta reforma y estas propuestas son una locura para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador. Tenemos registradas al momento las preguntas de 3 periodistas. En primer lugar, les pregunta Claudia Flores Barreto, de N+. Gracias, buenos días, senadoras, senadores. Senador Moreno, preguntarle ineludiblemente qué pasó con Cintia López la noche del jueves. ¿A usted en qué momento le dijo que se sentía mal? ¿Ustedes tienen un certificado médico de la atención que se le brindó a la senadora? Y en un comunicado hoy nos informan que desde el jueves en la noche la bancada decidió separarla, ¿no? Pero les preguntamos durante el viernes, el sábado y el domingo y no nos informaron eso, sino más bien que iba a definirse eso el día de hoy. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque hay versiones de que pudiera ser un acuerdo de primor y que pues perder ustedes una senadora implica finalmente un beneficio para el bloque de Morena y sus aliados. Gracias. Con gusto, Claudia. Primero, yo sí quiero separar los temas para decirlo. Hoy estamos debatiendo un tema trascendental para el país, y nuestra conferencia de prensa es en el tema de la propuesta del ministro y el tema de la Corte, y que es lo fundamental para México. En el tema que has preguntado de nuestra excompañera, quiero decirte que son temas que se trabajan basados en el reglamento del grupo. Para todos es conocido y sabido que la noche del jueves, después de que el PRI dio una batalla, un debate claro, firme, contundente, en contra de estas locuras de reforma que se han presentado, en ese momento la senadora no se abstuvo, no estuvo en la votación, y sin justificación alguna de hablar con el grupo parlamentario, se ausentó de la votación. En nuestro reglamento está claro en el artículo 11 que quien no está y acompaña la decisión de la mayoría de las y los legisladores, que es el voto unificado, porque en el grupo parlamentario del PRI, en las reformas constitucionales, tenemos el voto unificado de ir juntos, porque destruyen al país, van en contra de los derechos, van en contra de las libertades, y teníamos un acuerdo de voto unificado en las reformas constitucionales. En ese momento se ausentó de la votación sin una debida explicación. Su voto no tuvo la decisión en el tema de la aprobación, pero sí causa esa mala relación, esa no claridad, transparencia del sentido de un acuerdo en el voto unificado que teníamos como grupo parlamentario. Las y los senadores nos reunimos en la sala de juntas, tuvimos nuestra reunión, y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo, por ese acto que está en el reglamento. Es una acción de indisciplina, es una acción de ir en contra de la decisión del grupo. Y posteriormente, como lo marca el reglamento, le dimos todas las oportunidades. Ella podía estar, por eso le tenemos que dar tiempo al día martes a nuestra junta previa,
como es el procedimiento, a que tenía su derecho de audiencia, de hablar, pero en estos 5 días ustedes vieron el comportamiento en los medios, la sociedad y la ciudadanía juzgó, no el PRI. Aquí no es un tema de nosotros, como hay una gran irritación, una gran molestia, porque hay que ser coherentes, claros y directos cuando estamos de cara a las y los ciudadanos y al electorado. Y entonces hoy establecimos esa reunión de grupo parlamentario, se agotaron los puntos del orden del día. Es público y notorio que antes de la reunión que llegara al grupo, porque tenía su derecho de audiencia, renunció públicamente al partido. Y bueno, nosotros platicamos, se agotaron los puntos y de manera unánime, todas las y los senadores, violando el artículo 11 del reglamento, se aprobó unánimemente expulsar del grupo parlamentario del PRI a la senadora en convento. Así de claro, así de simple. ¿Quién juzga los hechos? Las y los ciudadanos. El juicio está en los medios de comunicación, está con los ciudadanos, entonces pues no es parte del grupo parlamentario, y lo que haga a partir de ahora, su voto, su comportamiento y lo que ella señale es a título personal. Está expulsada del grupo parlamentario del PRI, ya no es parte porque lo emitió públicamente su renuncia al PRI, y seguirán los trámites correspondientes y no será parte del Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién? Ok, perdón, no, ella violó el artículo 11, sí. Senador, ¿y usted se dio cuenta de que ella estuviera indispuesta en algún momento? No, pero es que aquí lo que le digo, todos ustedes lo vieron, si lo he visto que lo han consagrado en su Twitter y en sus medios, o sea, pues está a la vista de todos porque estuvo en el pleno y al final del camino subió a la tribuna, señaló y se ausentó injustificadamente, y fue una extrañeza de todos, hasta de ustedes mismos. Yo no veo. Sí, dijo que le había avisado al coordinador y a Pero, usted. pero a ver, pero si estaban en el pleno, entonces. A ustedes no les informó nada más. No, pero así al final del camino estaba en la tribuna. El mejor ejemplo es que estaba ahí, y hay un ejemplo, Miguel Riquelme, que está aquí después de una operación, un tema delicadísimo, vino y estuvo en la votación. Entonces no hay justificación, no se puede justificar lo injustificable, y simple y llanamente cumplimos nuestro ordenamiento, nuestro reglamento, como se dice, violando el artículo 11 de la senadora, no de nosotros. Quiero ser preciso porque se violó el artículo 11. Está el voto unificado. En el PRI tenemos el voto unificado. En el tema de reformas constitucionales, si tú vas en contra del voto unificado, es una causal de expulsión, y se ausentó injustificadamente en una votación que a todas luces el PRI está en contra, va en contra del país, va en contra de los derechos y las libertades, y bueno, pues tomamos la decisión como es. No solo valoro, celebro, respaldo la decisión como presidente del PRI, del grupo parlamentario en el Senado de la República, porque aparte la voté y la apoyé. ¿Rechaza las versiones que corrieron desde esa noche de que fue un acuerdo del PRI y Morena? No, pero la verdad se los digo, hay que ser serios, porque eso es lo que quiere el gobierno. ¿Qué acuerdo puede haber? No hay ningún acuerdo. Estuvimos en contra, dimos el debate, votamos en contra. Entonces está clara la posición del PRI. La posición del PRI es clara, y aparte, como señalaron, su voto no definió nada en esa votación. Entonces no hay ningún tipo de acuerdo, no hay nada. Si nos permiten, tenemos un orden ya establecido. En el orden sigue Andrea Becerril de La Jornada. Sí, yo le quiero también preguntar de la reforma judicial, Sí, perfecto. pero primero este asunto lo acabamos, ¿no? No te escucho, Sí. no te escucho. ¿Quién sabe qué? Súbanle el volumen. Que le quería preguntar de este asunto, pero también luego de la reforma judicial. Ella se queja de que fue hostigada dentro del grupo. Eso es pura mentira, eso no existe, no hay nada. Se le dio un gran trato. Imagínate cómo está presidenta de una comisión por el grupo parlamentario del PRI, integrante de comisiones importantes, ha estado en la tribuna. Eso es totalmente fuera de toda realidad. Aquí están todos los senadores, un trato de respeto. Aquí siempre se le ha dado su lugar, entonces no al lugar esos comentarios, porque pues no son reales.
Y también le insistiría con la pregunta que hizo mi compañera Claudia. De lo que se dice en varios y en las redes sociales es que es un acuerdo en lo oscurito. Pero entre eso es usted una y- mentira, no lo puedo permitir, y si alguien lo dice se los vamos a aclarar, porque eso no es cierto, es una calumnia. Eso que escriben o que saquen es una calumnia, es una mentira, porque eso no existe. Porque entonces imagínate, es que porque dicen, no, es la realidad. No hay ningún acuerdo, la posición del PRI ha sido clara, congruente, votamos en contra, y tan es así que votamos en contra y su voto no tuvo nada que ver en la aprobación, no influyó en nada, simplemente no votó. Ese acto inaceptable de indisciplina y de ir en contra del grupo causa que unánimemente el grupo la expulse de la bancada. Y sobre la reforma judicial, el presidente del Senado acaba de declarar que que van a poner a votación en el Pleno si se aceptan las renuncias de los 7 ministros. Quería saber su opinión porque en la reforma judicial que se aprobó, en uno de los transitorios, les da esa oportunidad de renunciar previamente y si lo hacen se irían con todas sus prestaciones y salarios. Entonces, Ese por es ahí un no- discurso del gobierno, es un discurso falaz, mentiroso, es una locura. No saben ya qué hacer con este momento tan importante de crisis que vive México. Quiero decirte que no solo es penoso, es lamentable, como ya hoy, y por eso reconocemos y los convocamos a esa valentía, que los 8 ministros de la Corte puedan hacer valer su fuerza para que esta reforma no pase, se mantengan juntos, que no se doble, porque los va a juzgar la historia. Son 8 ministros, el que no vote lo va a juzgar la historia, porque depende de ellos, depende el régimen democrático de ellos, el sistema judicial, el equilibrio de poderes depende de ellos, y no es si este gobierno o este presidente del Senado acepta o no la resolución. Es una resolución que si da la Suprema Corte de Justicia, la tienen que respetar, porque la ley es la ley, porque si no es la dictadura, y eso no lo vamos a permitir. No hay forma, porque no hay otro poder que sancione o califique la determinación. Es la Suprema Corte, así que aunque no les guste, tendrán que acatar la ley, habrá una crisis constitucional, y si quieren hacer otra cosa es la dictadura, y eso no lo podemos permitir. Por eso convocamos a los ministros de la Corte, a los 8, que el pueblo de México esté atento, que los siga, que los vea, y si hay 8 votos, no pasa la reforma judicial. Ahora tendremos que ver quién es la ministra o el ministro que no vota. Si votan los 8, tendrán el reconocimiento, el respaldo de todo un país, porque se van a perder los derechos, las libertades y el sistema democrático. Hay que estar muy atentos de lo del pleno de hoy y de mañana de la Suprema Corte. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. La renuncia, en su caso, de los ministros que ya no quieren continuar o no van a querer continuar en este proceso de elección que están planteando, tendría que ser antes o después de la votación, porque bueno, también es probable que ellos solicitaran la renuncia previo a la votación. Entonces, pero la ¿qué renuncia pasaría entra ahí? en 2025, como está. Ya. Entonces ellos estarán en la votación. Lo que hay que hacer es que se mantengan, han cumplido con el proceso jurídico y legal que los acredita para poder participar en la sesión de pleno, y lo que hay que hacer, de veras te lo digo, Gerardo, no hay otro tema. El régimen democrático, el sistema judicial está en peligro. No hay otro tema para el país. Es la votación de qué van a hacer 8 ministras y ministros de la Suprema Corte. No hay otro tema ahorita en México. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el sistema judicial, el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho, y si esas 8 magistradas, ministros y ministras se mantienen firmes, no pasa esa reforma. Entonces ahora sí tenía que estar el pueblo de México a ver quién va a ser el Judas ahora, quién va a ser ese que no dé el 8º voto. Hay que darle con todo, por eso lo decimos, apoyo total, irrestricto, absoluto a las 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que ya han emitido voto. Esos 8 lo tienen y les damos el apoyo absoluto. Que se mantengan,
que piensen en el país, que piensen en su nombre, en su prestigio, que piensen en su familia, que piensen en México, que sean patriotas, porque si se rompe el sistema judicial y el sistema democrático, es la dictadura y es por culpa de que no la detuvieron en la Suprema Corte. Hoy ha quedado claro que 8 ministras y ministros pueden detener la reforma, esta locura al Poder Judicial en la Suprema Corte. Y si la detienen, hasta como héroes nacionales los vamos a agarrar a los ministros, no tengan duda. Si no fuera así, Alejandro, estás planteando un escenario realmente caótico para el país. No, yo no lo planteo, No, digo, es el que ha hecho Morena. No, claro. Es el que ha hecho Morena. Si esto no resultara como tú estás señalando, pues seguramente habría una abierta crisis constitucional. Y eso le va a explotar al gobierno. Es la peor crisis política en la historia. Agregado a eso está la crisis de seguridad. Están los descabezados, está Chiapas, está Sinaloa, está Guerrero, está todo el país incendiado. Y a eso le pones una crisis constitucional, a una crisis política, a una crisis social, va a reventar este país. Se le va a caer el país de las manos a este gobierno. Por eso es importante que recapaciten, que reflexionen. La propuesta del ministro Juan Luis González responde y atiende a separar, a dejar de lado a juezas, jueces y magistrados y trabajadores y a trabajar solo en la elección en el tema de ministros y magistrados electorales. Eso puede resolver la crisis constitucional, pero es un capricho. Se los digo, no recomendación, reflexión. Se les está yendo el país de las manos. Se les va a caer el país. Se les va a caer el país. Y como decía, van a soltar al tigre, y ese tigre es el pueblo de México, y los va a tumbar. Los va a tumbar porque no vamos a permitir que haya una dictadura en México. 2 preguntas más, senador. La penúltima pregunta es de Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Ya? Ok, gracias. Senador, recapitulando un poco la sesión del jueves pasado, cuando se dio todo este proceso, el coordinador y usted llamaron a Adán Augusto en algún momento, antes de que ustedes tomaran la tribuna y todo esto, establecieron una comunicación por teléfono, porque estaba yo ahí siguiéndoles. Y usted le hacía una señal de corazón a Adán Augusto, y luego vino la llamada entre el coordinador y el otro coordinador. ¿Por qué esa señal y de qué fue esa llamada antes de que ustedes tomaran esa tribuna? Es normal, nosotros tenemos un diálogo permanente, si esto no es personal, esto hay que trabajar por el país y construir, que era debate republicano, debate de altura, que aguanten vara, que nos podemos decir todo, basados en el respeto, en el trabajo, pensando en el país. Ellos tienen su posición y nosotros la nuestra. O sea, no fue cambió nada. Fue una protesta de corazón, por decirlo así. No, eso es lo que tú puedes interpretar. Es pregunto. una llamada clara, ¿no? Y yo te contesto, una llamada normal, como hablamos mucho y como Entre tenemos mucha hablar, coordinadores. sin duda. ¿Todo bien? Ok. Luego, me gustaría preguntarle también si ustedes van a participar en la votación del comité técnico que se dieron a conocer el día de hoy. Totalmente en contra. Nosotros, de una vez que quede preciso, ni avalamos, ni proponemos, ni decimos, ni nada. Eso lo hará el gobierno. Ni propusimos a nadie, ni escuchamos, oye, es que este se lleva con este porque conoce uno del cero. De una vez se los digo, no tenemos absolutamente nada que ver. Ni una propuesta, ni una cercanía. Eso es un tema del oficialismo y de Morena. Estamos en contra. ¿Qué sí vamos a hacer? El derecho que tenemos de debatir y de decirles que lo que están haciendo es una locura, pero la posición del PRI pues es en contra. Ok, y una última, senador, por favor. ¿Es posible, hace un momento el presidente del Senado hablaba de que ante la renuncia de las ministras y ministros era posible que en discusión en el Pleno no se les aceptara la renuncia? Se lo pregunto, ¿esto es viable que no se les acepte la pues renuncia? claro, es una facultad que ellos pueden tener de no aceptar, está en el Senado, pero te quiero decir, es una locura eso. Imagínense a dónde estamos llegando. Es un capricho. ¿Cuándo han visto en este país? Lo que sí es la decisión valiente de los ministros de renunciarles ya, de mandarles claro que va a haber una crisis constitucional. Y eso es importante porque los de Morena y el oficialismo ya no busca cómo arreglar esto. Es una propuesta tras otra. No les quiero decir una peor que la otra. Tienen que respetar la ley. No hay una mayor decisión. Una vez que resuelva la Corte
que esperemos que sea echar para atrás esa locura de reforma, tienen que acatar la ley. Imagínense si no acatan la ley, pues es la dictadura. Finalmente, senador, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Estaba yo primero, me dijeron al final, no es cierto. Oiga, senador, Cintia López Castro, ¿a qué grupo pertenecía del PRI? Me refiero porque han estado diciendo que ella realmente es gente de Adrián Rubalcaba. Y quisiera yo saber, bueno, ustedes que conocen las entrañas de su partido, ¿ella realmente a qué grupo pertenecía? Y dentro de esa misma pregunta, si es verdad que era muy cercana a usted en las decisiones y en el partido desde la Ciudad de México, si realmente era pues parte de su gente, de su primer círculo, senador. Y dos, el séptimo transitorio de la reforma constitucional que está en vigor desde el 16 de septiembre, dice que los ministros no tendrán derecho a haberes salvo que renuncien antes de que cierre la convocatoria, que cierra el 31 de octubre. Hoy Morena está diciendo que no les va a dar esa parte. Senador, ¿no es un poco contradictorio que ellos se estén convirtiendo en los primeros violadores de la reforma constitucional que ellos avalaron, diciendo que lo hacían con el respaldo de 36 millones de mexicanos, en todos esos términos, y que hoy sean ellos los que no quieren aplicar lo que 36 millones de mexicanos le ordenaron en esta reforma constitucional? Gracias. A ver, dos comentarios. Primero, aquí somos un grupo parlamentario siempre y en el PRI armoniosos. En el PRI no es que hayan grupos, en el PRI somos todos. Aquí está la responsabilidad. Lo que sí te puedo decir es que en su momento, como integrante del grupo parlamentario y como parte del partido, se le dieron todas las atenciones, todos los apoyos, todos los espacios de promoción política que lo tuvieron, que hubieron muchas compañeras y compañeros que pudieron haber participado. Y yo creo que el dicho no cambia el hecho. Entonces, ante todos ustedes, ante los ojos de la ciudadanía y de los priistas, están los comportamientos. En el PRI lo único que hicimos siempre es trabajar en equipo, escuchar a todos, ser parte del grupo, y tomó su decisión con su actuación. Entonces, ¿quién los va a juzgar? Las y los ciudadanos. Hoy lo que sí te puedo señalar de manera muy clara es que el gobierno quiere cambiar esa narrativa. O sea, ¿dónde les dijeron que estos 36 millones de votos hicieran todas estas locuras? ¿A qué mexicano le preguntaron? Destruir la Constitución, destruir el sistema judicial, destruir el régimen democrático, destruir el INE, el Tribunal Electoral. Ese no es el mandato. Entonces, hoy lo que sí estamos viendo nosotros es, ya está la reforma constitucional que ellos hicieron, los ministros han presentado en tiempo y forma porque así está la ley. Y su vigencia va a entrar en julio del 2025. Entonces, están cumpliendo, están atendiendo ese tema, pero el paso valiente, determinante, es dejar claro que esos 8 ministras y ministros son, Leti, los que pueden detener esta locura de reforma al Poder Judicial, la destrucción de la división de poderes y del régimen democrático en México. En ellos está, así como cuando están, oye, si uno del Senado, 8, ya hay 8 que han votado. Si esos 8 votan, no pasa. Los ojos de México tienen que estar ahí, porque el que no vote es el que va a dar la posibilidad de la dictadura en este país, y hay que cobrarla, que todo mundo sepa. Entonces, los 8 ya han votado. ¿Cuál será el argumento de no votar? Dime qué argumento más importante puede haber que el respeto a los derechos, a las libertades y a la democracia, y a que no hay una dictadura. 8. El jueves estará el PRI o las bases del PRI afuera de la Corte, como están convocando algunos grupos ciudadanos, el Frente Ciudadano Nacional. Siempre las ¿Estarán convocatorias ahí? ciudadanas las atendemos, y quien desea participar y estar, participa. Gracias. Gracias. No tendríamos más preguntas. Gracias.